Hola a todos mis seguidores. Bienvenidos de nuevo. En el episodio de hoy, vamos a profundizar en los misterios de nuestro vecino celestial, la Luna. Pero agárrense fuerte porque no estamos hablando solo de hechos sobre la Luna. ¿O no? Vamos a adentrarnos en la revelación asombrosa de que la Luna en realidad se está alejando de nuestra querida Tierra. ¿Pueden creerlo? Prepárense para un viaje cósmico como ningún otro. Pero antes de seguir os recuerdo que deis un like, os suscribáis con campanita y que compartáis el vídeo en vuestras redes si queréis más contenido de este tipo. Comencemos. Aclarando los hechos. Bien, es posible que se pregunten, espera, la Luna se está alejando de la Tierra. ¿Cómo es eso posible? ¿Es algo que debemos preocuparnos? Bueno, mis amigos curiosos, déjenme explicárselo. Verán, la Luna y la Tierra tienen este increíble vínculo, una atracción gravitatoria que los mantiene unidos en un baile eterno. Pero aquí está la sorpresa, este baile no es un vals estancado, es más bien un tango lento en el que los compañeros se alejan gradualmente. Pero este alejamiento no es algo que ocurra de forma repentina o peligrosa. Al contrario, es un proceso natural que lleva ocurriendo desde hace millones de años y continuará sucediendo durante millones más. De hecho, es un fenómeno que ha permitido que la vida en la Tierra evolucione de la manera en que lo ha hecho, gracias a que la Luna es lo suficientemente grande como para influir en la estabilidad del eje de rotación de nuestro planeta. Así que no se preocupen, sigamos disfrutando del tango celestial que nos une con nuestra amada Luna. El poder de las mareas. Puede que hayas notado el flujo y reflujo de las mareas durante tus vacaciones en la playa, ¿verdad? Bueno, todo eso es gracias a la Luna. Su atracción gravitacional ejerce una fuerza sobre los océanos de la Tierra, creando esas fascinantes olas que chocan contra la costa. Pero aquí está lo interesante, a medida que la gravedad de la Luna tira de los océanos, también experimenta una ligera fuerza de retroceso por parte de la Tierra. Este vaivén provoca una transferencia de energía, haciendo que la Luna se aleje gradualmente de nosotros. Espera, ¿cómo sucede? Puede que te estés preguntando cómo esta transferencia de energía provoca que la Luna se aleje. Bueno, todo se reduce al principio de conservación del momento angular. A medida que la órbita de la Luna se aleja de la Tierra, se ralentiza. Para conservar el momento angular, la Luna también debe aumentar su periodo orbital, lo que significa que tarda más en completar una órbita alrededor de la Tierra. Este aumento en el periodo orbital resulta en que la Luna se aleje de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 1.5 pulgadas por año. Puede que no suene mucho, pero a lo largo de millones de años, esto se acumula, llevando finalmente a la Luna a alejarse de la órbita de la Tierra. Es increíble pensar que estas leyes fundamentales de la física descubiertas por Isaac Newton hace tantos años aún están en funcionamiento hoy en día, dando forma a los cuerpos celestes que nos rodean. La Luna se va de excursión. ¿Puedes imaginar un mundo sin la Luna? Es un pensamiento extraño, ¿verdad? Bueno, aquí hay una revelación sorprendente, a medida que la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad promedio de 3.8 centímetros por año, está alterando gradualmente la dinámica de nuestro planeta. Esta lenta separación no solo influye en las mareas, sino que también afecta la rotación de la Tierra. De hecho, dentro de miles de años nuestro día será unos milisegundos más largo. Es como si la madre naturaleza estuviera constantemente ajustando la balanza cósmica. El futuro de la relación entre la Tierra y la Luna. Agárrense bien, amigos, porque estamos a punto de desatar el futuro impresionante de la relación Tierra-Luna. Prepárense para algunas predicciones a largo plazo serias. Los científicos creen que en unos 50.000 millones de años, la Luna alcanzará un punto en el que su movimiento se estabilizará, dejándola perfectamente alineada con el campo gravitacional de la Tierra. ¿Pueden imaginar el espectáculo que será? La Tierra, coronada por su leal compañera lunar, encerrada para siempre en un abrazo gravitacional.
Pero eso no es lo único sorprendente que nos deparará esta unión celeste. Los científicos también predicen que la Luna seguirá distanciándose de la Tierra a razón de unos 3,8 centímetros al año. Esto significa que en el futuro, la Luna se verá más pequeña desde nuestro punto de vista y su influencia gravitacional será menor. Sin embargo, también dejará atrás la sombra que proyecta en la Tierra durante los eclipses, lo que hará que se vuelvan más cortos y menos frecuentes. A pesar de que 50.000 millones de años es una cantidad de tiempo difícil de comprender, estas predicciones sobre la relación Tierra-Luna nos recuerdan la magnitud del universo y la importancia de cuidar el hogar que compartimos con nuestra compañera celestial. ¿Quién sabe qué más descubriremos en un futuro tan lejano? Espero que el contenido os haya proporcionado ideas e información valiosa. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en compartirla en la sección de comentarios. No olviden dar like, suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.